La noche descendía sobre los bosques de Kiso con un silencio tan profundo que incluso los espíritus parecían contener la respiración. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba los troncos altos de los cedros, y el viento viajaba entre ellos como un mensajero que temía entregar su mensaje. Fue en esa oscuridad ritual que comenzó una historia que nunca quedó escrita, una misión que ningún samurái debía conocer, una verdad que Japón intentó enterrar bajo siglos de nieve y silencio. Nadie en Matsukawa había visto una orden tan extraña. Llegó doblada en 4, sellada con el emblema del shogun, pero sin firma, sin fecha, sin destino claro. El comandante abrió el pergamino frente a la llama temblorosa de una lámpara de aceite. Sus ojos recorrieron las líneas una sola vez, y algo en su expresión, algo pequeño, una contracción casi invisible, fue suficiente para que Hattori Masanobu, el guerrero más veterano del castillo, entendiera que aquella misión no tenía regreso. No hubo explicación para la tropa Han, no hubo mapa, solo la hora de partida y la instrucción de viajar ligeros, sin estandartes, sin armadura completa, sin emitir sonido innecesario. Era una marcha invisible, una marcha de sombras. El invierno apretaba los huesos cuando los hombres abandonaron la fortaleza. Caminaban en fila silenciosa, sus pasos hundiéndose en la nieve fresca, sus respiraciones marcando un ritmo lento y pesado. Hattori avanzaba entre ellos como un viejo lobo acostumbrado a los bosques, y aún así, algo en aquella noche lo inquietaba. No era miedo, era intuición, una sensación de estar entrando en un lugar donde la vida humana no significaba nada. Horas después, llegaron a un claro que no aparecía en ningún mapa. Los árboles se abrían formando un círculo perfecto, como si manos invisibles hubieran apartado la vegetación para crear un escenario clandestino. El viento dejó de soplar. La nieve dejó de caer. Era como si el bosque mismo observara. Entonces ocurrió un sonido leve, un rose, como pasos sobre hojas húmedas. De entre las sombras emergieron figuras encapuchadas. No llevaban los colores de ningún clan, no mostraban insignias, caminaban con la precisión mortal de aquellos que entrenan para ser invisibles. Lo único visible era el brillo oscuro de sus espadas, no acero japonés, sino una obsidiana negra, pulida hasta volverse un espejo de pesadillas. El comandante dio un paso adelante. Intentó identificarse. La respuesta fue el desenvainar simultáneo de 10 hojas negras. La emboscada cayó sobre la unidad con la velocidad de un rayo. No hubo negociación, no hubo advertencia. La primera estocada atravesó al soldado más joven antes de que lograra comprender qué ocurría. La nieve se manchó de rojo, y el vapor cálido que ascendía desde las heridas se mezcló con el aire helado. Hattori reaccionó. Su katana chocó contra la obsidiana, y un temblor subió por su brazo, como si la hoja enemiga estuviera viva. Aquellos espadachines eran diferentes. No luchaban como ronin, no luchaban como ninjas, no luchaban como samuráis, luchaban como espectros entrenados solo para matar. Entre el caos, Hattori comprendió una verdad espantosa. La misión no era llegar a ninguna parte. La misión eran ellos, eran la carnada, eran el objetivo. Los hombres gritaban, no por miedo, sino por rabia. La obsidiana cortaba como si las armaduras fueran papel. El comandante cayó primero, y su cuerpo golpeó la nieve con un sonido sordo que pareció cerrar un capítulo entero del destino. 3 más murieron sin alcanzar a defenderse, pero los samuráis restantes resistieron. Resistieron como solo resiste quien comprende que ya está muerto y por tanto no teme a nada. La lucha se transformó en un torbellino de acero, sus katanas trazando arcos plateados en la penumbra. De pronto, un golpe preciso rompió una de las máscaras enemigas, y Hattori vio un rostro. No era extranjero, no era bandido, no era espía, era un samurái del propio shogunato. La traición tomó forma. La orden no había sido un error, ni una misión especial. Era un método para eliminar a guerreros cuyo poder político había crecido demasiado, cuya lealtad era firme, pero inconveniente. Una purga silenciosa disfrazada de misión honorable. Una operación que nunca debía existir. La furia de Hattori se volvió silenciosa, fría,
certera. Con un movimiento rápido, derribó a su oponente y gritó a los pocos sobrevivientes que se reagruparan. No había salvación dentro del clarón, solo muerte. Debían escapar hacia las montañas, donde los senderos se estrechaban lo suficiente como para neutralizar la velocidad de los asesinos de obsidiana. Corrieron entre los árboles. La nieve golpeaba sus rostros como agujas de hielo. Detrás de ellos, los encapuchados avanzaban sin resuello, nunca acelerando, nunca deteniéndose, como si no tuvieran pulmones, como si no fueran hombres, sino manifestaciones del deber oscuro del shogun. El grupo llegó al paso del dragón, un estrecho borde de roca que colgaba sobre un precipicio profundo. Era el tipo de lugar donde incluso el viento dudaba en entrar. Y aún ahí, los perseguidores aparecieron a pocos metros, tan silenciosos que parecía que la nieve no existía bajo sus pies. Hattori levantó su espada. Los otros hicieron lo mismo. No lucharían por sobrevivir. Lucharían por dejar una marca imposible de borrar. Una grieta en el silencio. Los encapuchados avanzaron, y justo cuando las espadas se cruzaron, un sonido estremeció la montaña. Un retumbo, un rugido, un lamento de hielo. La avalancha cayó desde lo alto como la furia de un dios. La nieve descendía en una muralla blanca, arrasando pinos, rocas y hombres por igual. Hattori empujó a sus compañeros hacia una grieta estrecha junto al precipicio. El mundo se convirtió en un torbellino blanco que devoraba todo lo que tocaba. Minutos después, cuando el rugido terminó, el silencio volvió. Un silencio absoluto. Un silencio que solo queda después de que la muerte pasa. Hattori emergió de entre los restos de nieve junto a dos sobrevivientes. Lo demás había desaparecido bajo la montaña en enemigos, aliados y la prueba del secreto. No regresaron a Matsukawa, no regresaron a Edo. A Edon sabían que la orden los esperaba para terminar el trabajo. En lugar de eso, se convirtieron en sombras. Se ocultaron en templos abandonados, en ermitas de montaña, en aldeas donde nadie hacía preguntas. Con el tiempo, Hattori se transformó en un maestro silencioso, un hombre que enseñaba sin hablar, que caminaba sin dejar huellas. Nadie conoció su historia. Nadie supo por qué había dejado la espada. Nadie supo por qué evitaba mencionar al shogun, pero aquellos que entrenaron bajo su guía repitieron, durante generaciones, una sola frase, que él pronunciaba siempre antes de iniciar la práctica. El enemigo más peligroso no es quien empuña una espada, es quien te la entrega sin decir para qué. Y así la operación que ningún samurái debía conocer se convirtió en una sombra enterrada en la nieve de Kiso, una historia sin testigos. Un eco que solo se despierta cuando el viento sopla entre los pinos en las noches sin luna. Una verdad que el shogunato intentó borrar. Una verdad que sobrevivió. Una verdad que jamás debía haber existido.